Bueno, buenas noches compañero, buenas noches Camilo, ¿cómo andás? Buenas noches, Rafa, ¿cómo andan? Esperemos que bien. Programa 35, Rafa. ¿Ya? Programa 35 de Tribuna TV, programa de Partidos Trabajadores. Y bueno, tenemos varios temas, pero antes podemos hacer algunas menciones, ¿no? Sí, una es que en Argentina están siendo, estos días fue procesado dos compañeros, ¿no? Un compañero del Partido Obrero Oficial, César Aracaki, y un compañero del PSTU, Daniel Ruiz, además dirigente sindical, y que fueron procesados efectivamente a 2 años de penitenciaría o de prisión, en suspenso por ahora, creo que se va a apelar en febrero. Y la razón, le contamos, es que estos dos compañeros participaron en las jornadas del 14 y 18 de diciembre de 2017, ¿no? Creo que fue el año 2017. Sí, creo que sí, 2017. Bueno, la poblada contra el saqueo, la poblada contra el saqueo de las jubilaciones en Argentina, ya hace un par de años, digamos, ahora vamos a ratificar bien la fecha. Y bueno, después de varias vueltas, son compañeros que ya han estado en prisión, ¿verdad? Varios meses. Sí, Romero incluso sigue en prisión, tengo entendido, ¿no? Está en prisión domiciliaria. O sea que no ha sido liberado. Y bueno, obviamente reclamamos la absolución de los compañeros y la liberación de Sebastián Romero. Nos solidarizamos con estos compañeros y no es casual que ahora también tenemos un fenómeno referido a persecuciones políticas y posibilidad de prisión también en Uruguay, ¿no? Sí, para los compañeros que participaron de la manifestación en contra del traslado de la jueza Mota, ¿no? Exacto, en 15 de febrero creo de 2013. Véase que han pasado más de 8 años y aparece este tema. Y no me parece casual, ¿no? Quiero decir, dos fenómenos tan parecidos en las dos márgenes del Río de la Plata, porque en definitiva, si bien podemos analizar un poco más en particular la situación referida a la impunidad en Uruguay, esta pretensión de liberar a los presos que están en la cárcel Domingo Arena por crímenes y torturas, con el argumento de que son mayores de 65 años y que sean liberados, y en este sentido que les viene bien esta doble, tener el demonio de Irma Leite, de Zabalza, de Jaume, de Varela y otros, en relación a decir, bueno, hay dos demonios acá, resucitar esa vieja teoría. En realidad también yo creo que ambas medidas cumplen un fin intimidatorio para los que quieran salir a la calle a movilizarse, ¿no? Es decir, ocupar un edificio público, enfrentar la represión, porque tenemos una perspectiva de nuevos procesos como las reformas jubilatorias, laborales, educativas, etcétera, y bueno, obviamente las rebajas salariales, la miseria que generan movilizaciones callejeras, y frente a eso estas prisiones, estas condenas colocan una amenaza sobre el conjunto del movimiento obrero. Por eso es muy importante que una de las resoluciones positivas del Congreso del PCNT, así como de la Dirección Nacional de Fuga, es que salió un pronunciamiento unánime condenando estas condenas, justamente rechazando estas condenas y planteando ningún preso por luchar, abajo la impunidad y contra la criminalización de la protesta, ¿no? Entonces, y de la lucha. Por lo tanto, acá se requiere una campaña en este sentido y están habiendo reuniones en torno a la cuestión de estos compañeros condenados en Uruguay. Va a haber el miércoles que viene a las 18 horas frente a la Suprema Corte de Justicia, ahí en la Plaza Cagancha, una concentración donde estos compañeros van a hacer una conferencia de prensa, los compañeros Zabalza, Leite, Salvador Jaume, Diego y Carlos Jaume y el indio Varela, Aníbal Varela, y ellos van a hacer una conferencia de prensa, pero además luego va a haber una especie de acto, asamblea abierta, y se van a convocar a nuevas movilizaciones en diciembre. Es decir, estos compañeros van a apelar la condena, pero que seguramente sea un trámite que puede llevar un tiempo. Pero bueno, la movilización tiene que colocarse en la calle y luchar contra la criminalización de la protesta. Totalmente. Además hay que mencionar que respecto al problema de la prisión de los
intento de liberar a los presos que están en Domingo Arena, acusados de genocidio y de torturas. Lust ha dicho abiertamente, ¿verdad?, que no está mal sacar una ley, que la única razón por la que hay una ley para liberar a los presos, para liberar a los mayores de 65 años, es que hay una serie de torturadores presos. Que no está mal eso, pero que hay que decirlo. Hay que decirlo porque uno de su partido que dijo que era por la pandemia, que era y él salió a decir que no, que es porque quiere liberar a los médicos. Totalmente. Si hay un partido militar, dice, y está perfecto, que se dirija a su base y a su votante. Que defienda lo suyo, ¿no? Defienda lo suyo. Es decir, que la confesión de parte, ¿no? Digo porque Lust es parte del Cabildo Abierto, a veces parece que no, pero... Sí, eso totalmente. Y bueno, y además, esto sí, los docentes de San José, que al menos pesa sobre los compañeros, al menos para dos, la posibilidad de la destitución, pero ahí, bueno, creo que hay 6 investigados en total de los 13 que había, pero también, ¿no? Forma parte de esta intimidación, este chantaje, esta represión. En el día de hoy, por ejemplo, los trabajadores de la banca oficial hicimos también en la Agencia Nacional de la Vivienda la entrega de una nota reclamando el cese también de una persecución allí en la Agencia de la Vivienda, donde la comisión representativa de la Agencia de la Vivienda envió por correo electrónico a los compañeros un documento enviado por AEU a nivel central con una serie de análisis sobre los documentos, sobre la ley de urgente consideración y los artículos impugnados. Bueno, a partir de allí hay todo un proceso de investigación contra este envío, colocando que es proselitismo político y por lo tanto también buscando generar una intimidación. Así que hoy se hizo una concentración allí. Lo único que puede hacer campaña contra la luz es la calle, aparentemente, ¿no? Claro, aparte en el medio de que estos tipos dicen cualquier cosa, ¿no? Es decir, que la impugnación de la luz va a provocar esto y aquello, cosa completamente descabellada, así que muchas no tienen nada que ver con los 135 artículos que están impugnados. Y acá lo que hicieron los trabajadores fue enviar información, en todo caso que ellos envíen la suya. Pero bueno, pretender que los sindicatos no puedan opinar sobre las leyes es un planteamiento completamente reaccionario. Pero lo quería mencionar porque forma parte también de toda esta operación de alguna manera que busca intimidar a los trabajadores y que está teniendo respuestas como la que hubo hoy en AEU Banco Oficial. La solidaridad con Zabalza y Maleites y los demás compañeros. Un aviso que me estaba olvidando, va a haber un scratch en Durazno al presunto asesino o asesino, digamos, de Fernando Morroni, compañero asesinado en la represión del filtro en el 94, ¿verdad? Esto va a ser el sábado próximo, pasado mañana. ¿Pasado mañana qué hora? Va a ser a las 18 horas, ahora pasó bien la información, la tengo por acá, pero no quería, me vino ahora, no, pasado mañana no, perdón, va a ser el sábado 20, pasado mañana no, el otro sábado. Igual lo vamos a recordar, digo, pero es importante que también se estén haciendo movilizaciones y recordando, ¿no?, que todavía hay, no solamente se quieren liberar a los asesinos, pocos asesinos, el puñado de asesinos que está procesado, sino que hay muchos que siguen libres, que nunca tuvieron ni un día, ¿verdad?, de prisión. Acá hay una denuncia muy detallada, realmente hay un enorme trabajo, evidentemente, de Norma, ¿no?, y de los compañeros allí que están más empapados en el tema. El scratch es en Durazno, el 20. En la ciudad de Durazno. En la ciudad de Durazno, va a ser esto a las 19 horas. Y bueno, el asesino Waldemar Rosas Ruiz, ese es el scratch al que se le va a hacer el 20 de febrero. Bueno, está todo el prontuario, estuvo viviendo en Argentina, pasó por diferentes cargos dentro de la policía y es uno de los que aparece en los videos disparando, ¿verdad?, con un arma de fuego, hacia la manifestación. Bueno, esto es importante, digo, acá los compañeros obviamente que hacen la denuncia, a los responsables políticos, Gianoli de la Calle también, ¿verdad?, padre del actual presidente que gobernaba en ese momento, y el propio Waldemar Rosas Ruiz, que es quien es señalado y al que se le va a hacer el scratch. Repito, vamos a
decirlo en el próximo programa seguramente también, porque vamos a estar más cerca, pero esto va a ser el 20 de noviembre en Durazno. Muy bien, bueno, vamos a arrancar con el tema del Congreso del PIT-CNT y después vamos a tener una entrevista con el compañero Álvaro Soto, que es una entrevista grabada, pero la vamos a pasar ahora, sobre las elecciones de ADIAM, que también va a volcar algunas impresiones o reflexiones sobre el Congreso del PIT-CNT. Sí. El Congreso finalmente duró 2 días, ¿no, Rafa? Sí, ahí? Sí, duró 2 días. Pudimos intervenir en la comisión que trataba el tema de balance y perspectivas, el compañero Matías Servicio, por ejemplo, en el plenario el día sábado que trataba sobre las resoluciones generales. Y vamos a hacer una aclaración muy resumida, es decir, en el Congreso no era previsible, se ratificó toda la orientación de conciliación de clases, de subordinación en el cronograma electoral del Frente Amplio, donde en particular la mayoría constituida por el Partido Comunista y Articulación, que responden al ala del Frente Amplio que está del Partido Comunista y el sector astorista, de Vergara y de otros, la ala derecha del Partido Socialista, que está más afuera que adentro del Partido Socialista a esta altura, eso es lo que expresa dentro del Frente Amplio, constituyeron un 60% del Congreso e impusieron el conjunto de su orientación, cosa que estaba ya cantado en un Congreso donde no hubo deliberación previa al Congreso, donde los delegados en muchos casos vinieron mandatados a traer la posición en mayoría de sus sindicatos, a veces mandatados por alguna instancia más amplia como un Congreso de Delegados, o en otras directamente por la dirección o por la propia reunión de los delegados, ¿no? La delegación del Congreso funcionó ahí y le dijo que tenían que votar en tal momento. Entonces esto ya coloca un Congreso sumamente burocratizado, donde la deliberación de base casi no existe, y donde no viene precedido entonces de un interés tampoco del conjunto del movimiento obrero. ¿Cómo coloca la masa de delegados casi que como oyentes, ¿no? De una serie de exactamente, oradores, ¿no? Exactamente, esa es la tónica general. En ese contexto, repito, la orientación votada es la de subordinación al cronograma del Frente Amplio desde el punto de vista electoral. El Partido Comunista hizo especial énfasis en colocar 3 ejes para el futuro. Uno era el referéndum por los 135 artículos, otro era un Congreso del Pueblo el año que viene, y el tercero era hacia el 2024 una reforma constitucional que nadie sabe a qué apunta. Es decir, no hay un documento que diga, mira, vamos a reformar esto. Pero que hace un planteamiento de que hay que reformar el régimen institucional, ¿no? Es decir, el texto de la Constitución, y no un planteamiento concreto de lucha. Quiere decir que está todo pensado en términos electorales. En ese contexto se colaron 2 temas. Uno, es la cuestión esta de las condenas a los compañeros Zabalza, Leites y otros, Jaume, Varela y otros, que coloca la solidaridad con ellos, el repudio a este procesamiento y la iniciación de una campaña por su absolución y en contra de esa condena. Eso, si bien era una cosa mínima y elemental, había grandes dudas de que eso pudiera salir. Salió prácticamente por unanimidad finalmente, porque los que aparentemente no querían votarlo, finalmente nadie se animó. Más allá que no se contaron los votos en contra de las abstenciones, porque eso hubiera sido interesante ver qué votaba el sindicato policial. Que no estuvo presente en una parte, ¿no? Bueno, no estuvo presente durante la parte de comisiones, por lo menos en la comisión de balance y perspectiva no estaba ni uno. Después en los plenarios sí, porque en los plenarios donde se votaba, ahora vamos a entrar un poco más en detalle, sí las resoluciones. La otra cosa que se coló en el Congreso, me estoy refiriendo por encima de lo que planteaban la conducción, fue la cuestión de la seguridad social. Obviamente iba a estar arriba de la mesa, sabíamos que había habido un documento consensuado entre la TSS, o sea, los trabajadores del BPS, y el equipo de representación en el BPS, es decir, la cúpula del PIT-CNT, pero algunos delegados empezaron a moverse, entre ellos saludo a Noemí Iraola, compañera de CENTEP, a Raúl Torres del Sindicato de Frigoríficos Canelones, del Sofrica. Ellos empezaron a hacer una
moción, se la llevaron, que planteaba un plan de lucha, se la llevaron a los compañeros de la TCS, que lo tomaron como propio y lo llevaron a una comisión. Bueno, como suele pasar en estos congresos, en las comisiones les empiezan a recortar las aristas más agudas y queda algo un poco más neutro, pero que coloca la necesidad de una movilización para enfrentar la reforma de la seguridad social, que se cataloga que es neoliberal, que hay fondo monetario, y sin descartar ninguna medida de lucha. Es una cosa muy genérica, pero en un congreso donde no venía ese tema como un tema priorizado, donde todo este año el PIT-CNT no habló prácticamente de este tema, no hizo campaña, mientras participaba en la comisión de expertos, por eso decimos que se coló. Claro. Nosotros pudimos hacer uso de la palabra en alguna oportunidad, podemos pasar de repente algún video, porque muestra un poco, algunas de las intervenciones en esta instancia. Por ejemplo, más adelante no tenemos el video, lamentablemente Matías Arbizu, por ejemplo, plantea la necesidad no solo del plan de lucha, sino de la huelga general para enterrar la reforma de la seguridad social. Vamos a poner una breve intervención, una parte de una intervención que hicimos en el Congreso. Quiero también manifestar el orgullo de haber participado hasta ayer en la movilización convocada, entre otros, por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, frente a la Torre Ejecutiva, para entregar un proyecto de los trabajadores sobre la seguridad social, rechazando lo que es una reforma neoliberal del Fondo Monetario que impulsa el gobierno a través de la Comisión de Expertos. Tenemos que decir claramente, no al aumento del retiro, que se eliminen las AFAP, que se terminen las exoneraciones a los aportes patronales, que se aumente el aporte patronal, que es la mitad del aporte obrero, uno de los pocos países en el mundo que tiene esta barbarie. Por lo tanto, compañeros, tenemos una lucha impresionante por delante para llevar esto todo el movimiento obrero. Tendríamos que haber sido muchos más esta movilización, y estoy seguro que vamos a hacer mucho más en la próxima y recorrer todo el país en un plan de lucha consecuente, que cuando el gobierno pretenda meter el proyecto en el Parlamento haya un inmediato paro general de todo el movimiento obrero, porque hay que decirle no a la reforma del Fondo Monetario, hay que defender los derechos jubilatorios y la seguridad social de toda la clase obrera y de todo el pueblo, y eso lo tenemos que hacer luchando en la calle, compañeros. Sin eso lo vamos a la vez. Por lo tanto, compañeros, de este Congreso debe salir también un plan de lucha, un plan de movilización consecuente para derrotar esta reforma reaccionaria. Se nos quiere meter el cuento de que los trabajadores tenemos el problema que vivimos muchos años. No dicen que mucho más que la expectativa de vida aumentó la productividad del trabajo en las últimas décadas. El problema acá es que un sistema de seguridad social financiado exclusivamente por los trabajadores, con un porcentaje sobre su salario, que es a lo que quieren ir con más AFAP, pero además, aún sin AFAP, nos están llevando un BPS desfinanciado porque las patronales no aportan, por la evasión, por las exoneraciones y porque tienen un aporte bajísimo, pero además con salarios que tienden a bajar, con desempleo, etcétera, etcétera, generan un sistema que se va a la desfinanciación. Por lo tanto, compañeros, el problema acá es lucha de clases pura y dura. Salir a pelear por que la clase capitalista tenga que pagarle las jubilaciones, las pensiones y todos los derechos a la clase obrera. De eso se trata. Nos quieren vender el cuento que tenemos que ahorrar cada uno para financiarnos nuestro futuro cuando seamos viejos. Por lo tanto, acá hay un planteamiento completamente reaccionario que tenemos que derrotar. Compañeros, esperamos que en este Congreso salgan resoluciones, en particular sobre el tema de la seguridad social, porque una campaña contra los 135 artículos de la LUC, lo hubiéramos querido que hubiera sido contra toda la LUC, contra todos sus artículos reaccionarios, como recomendaban incluso muchos abogados. Pero bueno, vamos por los 135 artículos, sea en el marco de un plan de lucha, no en el marco de pasividad. Bueno, esto buena para receptividad, ¿no? La gente. Sí, no había mucho aplauso, sí, pero quiere decir, muchas veces los delegados se dejan llevar, obviamente no votan, no aplauden según la corriente por la que
por la que en teoría vienen, ¿no? Que muchas veces uno veía cuando se hablaba, después vamos a hablar un poquito más del sindicato policial, muchos obreros de la construcción aplaudían, después cuando votaron con lo que le levantaba la mano el dirigente muchas veces. Pero bueno, quiero colocar esta idea porque en realidad bueno, se colocó la idea de salir a luchar por el salario ya también, no solo un plan de lucha por la seguridad social. Pero bueno, como seguramente no sabe todo el mundo, pero como funcionan los congresos del PIT-CNT, son las direcciones las que pueden llevar mociones, no el delegado. El delegado, pues, en este caso, en mi caso hablé en una comisión. En el caso Matías habló, que le dieron algunos minutos, 2 minutos, en un plenario, pero realmente era muy difícil romper ese bloqueo burocrático y ese aparateo. Y bueno, y el otro elemento, evidentemente, que ya sabíamos que iba a estar instalado, bueno, por las conversaciones previas con algunos compañeros de otros sindicatos, era la cuestión del sindicato policial, donde el sindicato de Artes Gráficas hizo una intervención muy enérgica en este sentido, una moción que presentó solo el sindicato de Artes Gráficas en relación a la cuestión del sindicato policial, y una intervención muy buena del compañero Julio Consani del SAC. Bueno, en este caso, repito, hubo realmente mucho aplauso. Fue mencionado por otros oradores en distintos momentos la cuestión del sindicato policial y la presencia. Y bueno, lo que se colocó allí es la separación, la moción de separación del sindicato policial, que reunió más del 25% de los congresales su voto. Pero tanto la corriente del Partido Comunista, articulación, como la de llamada lucha de José López, Valeria Ripoll, la FOEB y de otros, votaron mantener al sindicato policial en las filas del PIT-CNT. Es decir, que estamos ante una votación histórica, porque si bien obviamente si ya estaba en la mesa representativa era porque ya lo habían integrado antaño, acá hubo una discusión expresa ante lo que era una política digamos, de aval a la LUC, a la política represiva del gobierno, el hecho de que no se habían pronunciado o habían avalado expresamente represiones como la Malvin Norte y otras instancias públicas, sí, la Plaza Libre Sereni, y toda una serie de cuestiones referidas a la defensa de lo que es el gatillo fácil, en definitiva, por parte de los representantes de este sindicato policial. Obviamente la cuestión va más a fondo todavía, ¿no? Es decir, en un movimiento obrero que se proclama clasista no puede existir la presencia de una parte del aparato represivo del Estado. Un sindicato que no hace paro, un sindicato que no puede hacer un paro general y que por otra parte, bueno, es obvio que el aparato represivo solo en condiciones muy extremas puede llegar a quebrarse en este sentido en cuanto a la represión. Y en ese caso deberán sumarse a la lucha popular, pero cuando lo hagan, en todo caso, aquellos de sus filas que impulsen a impedir la represión, etcétera, bienvenidos a pasarse del lado del pueblo, pero no a que el sindicato como tal integre el movimiento sindical. Rafa, además hay un salto, ¿no? Porque no solamente que no se lo expulsa, sino que hay un encumbramiento, ¿no? Bueno, sí, yo confieso que yo por una razón tenía que llevar a un compañero a Tres Cruces y salí un poco antes de que proclamaran, ya se sabía que había habido un acuerdo para que la mesa representativa se ampliara a 48 integrantes, por lo que no iba a haber elecciones, porque las elecciones por lista... 48 titulares, sí. Las elecciones por lista se generan si no hay acuerdo en la integración de la mesa representativa. Por lo tanto, como yo sabía que iba a haber acuerdo, ya no quedaba más que todos esos anuncios, me retiré a llevar a un compañero de Tres Cruces. Lo que dice las informaciones es que el Ejecutivo también se amplía. El Ejecutivo se amplió creo que a 18 integrantes. 17 puede ser 17, 18, puede ser que sean 17 y alguno alterne también. Y bueno, y vimos que el sindicato policial se jactaba de que eran uno de los integrantes del secretariado, así que sale en este sentido reforzado el sindicato policial con un aval expreso de los dirigentes, que estuvo muy buena la chapa que armaste, el afichito que armaste para
este programa, ¿no? Porque en definitiva tenemos todo un debate que se ha dado en los medios sobre un delegado de la CTA de Argentina que planteó que se comprometían a establecer una lucha por el voto contra los 135 artículos y para echar a la calle. Sí, para traer uruguayos. Hacer campaña. Pero esta frase de para echar a la calle generó una ofensiva a la derecha y una disculpa de los dirigentes principales del PCNT que dijeron que acá ellos eran muy respetuosos del proceso institucional y todo lo demás, y por lo tanto recularon en chancleta, digamos, frente a esto. Y bueno, no echar a la calle y tampoco echar al sindicato policial, es decir, el combate a la derecha nuevamente no se lo ve ni se lo siente, ¿no? Es decir, estamos ante... No, es muy difícil realmente lo que vos planteás, realmente luchar por el voto en sí en los primeros meses del año que viene, cuando se fije el referéndum, que esa misma dirección encumbra, ¿no? Al sindicato policial que se coloca, según las palabras de una propia dirigente, delegada del Congreso, una policía de Rocha, que son el brazo auxiliar de la justicia, que ellos no son represores, ¿no? Se han encontrado este eufemismo, esta vuelta dialéctica para sacarse la etiqueta de brazo represor del Estado. No, son auxiliares de la justicia, ellos, ¿no? Pero es muy difícil realmente un sindicato que no hizo campaña, no juntó una firma por la LUC. No, al contrario, defendió la LUC. Defendió la LUC, que tiene un abogado, además de todo, muy recurrente en las redes sociales, un abogado que es el mismo abogado. Es rarísimo porque es abogado del sindicato y es abogado del Ministerio del Interior también. Ojeda. Sí, y fue el abogado de la patronal de Friopan, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Se jactó, ¿no?, en las redes sociales de que no pudieron echar al sindicato policial. Sí, tenemos un abogado que defiende a la patronal y contra los obreros que ocupan. Es el integrante del Partido Colorado, fue suplente de Laura Raffo. No, estamos ante una fracción abiertamente de derecha. Ya de amarillo se pasaron a verdoso, amarillito verdoso es el sindicato policial y la defensa del sindicato policial dentro de verdoso como milico, ¿no? Bueno, esto es anecdótico, hubo un personaje que realmente no sé quién es, un delegado, obviamente un dirigente de algún sindicato, y si no me olvido era de Fuesi, que dijo que sus padres habían sido perseguidos políticos, torturados, mal en coche, y entonces dijo, bueno, pero mis padres no guardaban rencor ni odiaban a sus torturadores, y el sindicato policial aplaudiendo, porque entonces decía que había que dejar que entrara que se mantuviera el sindicato policial dentro del Congreso, aplaudiendo cuando lo estaban comparando con torturadores, ¿no? Más allá de que era descabellado, ese discurso fue de los más deplorables. Creo que, bueno, el discurso, la Abdala fue el principal en la defensa del sindicato policial, el nuevo presidente del PIT-CNT, y creo que el rol que está estableciendo el Partido Comunista, tanto en el PIT-CNT como en el Frente Amplio, merece un análisis. No es casual que quede Abdala, de hecho, ya siendo la fuerza principal dentro de esta alianza mayoritaria del Partido Comunista de Articulación, tenía a Fernando Pereira la presidencia, se retira. Según el país, y nos parece que coincide con los análisis nuestros, el 45% de los delegados correspondían más a listas, a sindicatos vinculados al Partido Comunista, un 15% de articulación, un 25%, un poco menos me parece a mí, creo que un 22% sería para lucha, y un 18%, no llegaría a un 20% para la coordinación de sindicatos, junto con otros delegados que votaron su documento, bueno, entre los que me incluyo, pero que no formalmente integran la coordinación de sindicatos. Esa es un poco la correlación de fuerzas que hubo. Quiere decir que el Partido Comunista 45 podría ser mayoría con cualquiera de las otras tendencias. Perfecto. Elige hacerlo con articulación. Del mismo modo que el Partido Comunista del Frente Amplio elige llevar a Fernando Pereira como presidente del Frente Amplio, no elige a Sibila, Gonzalo Sibila, que pretende desmarcarse un poquito más, ¿no?, en lo discursivo. Por lo menos dice que la LUC privatiza la educación, Sibila, ¿no? Claro, dice que la LUC privatiza la educación, mientras Pereira lo niega.
Pero quiero decir, ni en el Frente Amplio polarizan con la derecha, ni obviamente en el PIT-CNT donde salían con la derecha. Y en el Frente Amplio hay que recordar que Andrade había planteado la idea de que había que incluso fortalecer a la derecha, es decir, necesitaba una derecha fuerte para arrastrar votos. Sí, porque pelea por el centro, ¿no? Vamos a recuperar el centro, avanzar hacia la derecha. En los 90, en los 89, por ahí, hay un discurso muy célebre de Danilo Astori, que era el candidato a vice en ese momento, en un acto del MPP en el Palacio Peñarol, donde él dijo: necesitamos tener el puntero izquierdo bien abierto, ¿no? Es decir, bueno, era el rastrillo izquierdo. Acá Odala está planteando tener el puntero derecho bien abierto y muy fortalecido para Así que jugarse el puntero de defender a muerte la política del frente policlasista de colaboración de clase con la llamada burguesía progresista, donde señalamos al Congreso la incongruencia, la inconsistencia de toda una serie de documentos. Todos los documentos, todas las tendencias dicen que la crisis capitalista raja las paredes, y lo que están planteando es una alianza con fuerzas capitalistas y fuerzas burguesas supuestamente democráticas y progresistas, que son las mismas, por otra parte, que aplicaron servicios esenciales contra los trabajadores, que aplicaron también la ley, el decreto antipiquetes, y toda una serie de medidas represivas y de limitación del propio derecho de huelga, de las ocupaciones de empresas públicas e incluso en muchos casos privados también. Quiere decir que esos aliados progresistas se parecen bastante a los reaccionarios multicolores en este aspecto. Así, nadie va a negar que la ley de urgente consideración es un giro en el sentido represivo, y obviamente hay que enfrentarlo, pero no embelleciendo a los opositores que le votaron más de la mitad de la lucha. Creo que en este sentido la intervención del delegado de la CTA Argentina, que pasó bastante desapercibida en el Congreso, es decir, nadie lo tomó como un llamado a una rebelión popular para echar a la calle, ¿no? Es decir, todos entienden que lo mejor que puede estar diciendo en su cabeza es prepararse para las elecciones del 2024, ¿no? Pero bueno, quiere decir, se colocó ahí un planteamiento que por el ataque de la derecha tomó una relevancia que seguramente si no hubiera tomado, porque toda la orientación del Frente Amplio es la contraria. Los dirigentes del PCNT dijeron exactamente lo contrario, y es una cuestión que es interesante poner por lo menos ahí sobre la mesa para conversar, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el gobierno pierde el referéndum? ¿Qué pasa si la crisis económica pega un salto? Si la crisis política, si hay una crisis de gobierno, una crisis de la coalición y una irrupción popular, no vamos a plantear nunca que se vaya a la calle. Claro. Eso es decir, por otro lado, el Partido Comunista coloca una fuera de la calle nunca, ¿no? Nunca. Fuera de la calle nunca. Bueno, esto es interesante, porque solo podía hacer una crítica hacia nosotros. El que criticó la consigna, por ejemplo, fuera Valle de la crisis de 2002-2003, fue el Fogata Bermúdez. Y como nosotros habíamos terminado un poco antes planteando la cuestión del plan de lucha, del paro general, en contra de la política de alianza con la burguesía, solo se podía leer como una respuesta a nuestro planteamiento, diciendo, bueno, acá hubo algunos que planteaban que había que echar a Valle, y reivindicó toda la política de sostener a Valle hasta el final, de ayudar a Valle hasta llegar a 2005, y bueno, para que todo este proceso fuera ordenado. O sea que en realidad no respondió a nosotros, pero parecía estar respondiendo a lo que después iba a decir el delegado de la CTA, que esto lo dijo a la mañana del viernes, y el delegado de la CTA habló a la tarde del viernes. No lo dijo en relación al delegado de la CTA, sino en relación a las intervenciones que pudimos haber hecho otros. Y en realidad es interesante porque el planteamiento que hacen de una reforma constitucional la hacen bajo una forma, primero, para modificar un texto, ¿no? Es decir, no se le plantea de ninguna manera un planteamiento que es la forma más extrema democrática, por lo menos aún todavía dentro del régimen capitalista, que es convocar una asamblea constituyente que gobierne, que tenga poder. No, plantean una reforma constitucional del texto, pero aparte lo plantean bajo la forma de eventualmente una recolección de firmas y una votación,
o alguna otra variante de las que prevé la Constitución, pero no bajo la forma de reclamar la convocatoria, por ejemplo, por lo menos una convención constituyente, es decir, a la chilena, ¿no? Que implica un debate de cara al pueblo y elecciones directas de los convencionales constituyentes. Acá está planteando el PC una cosa que nadie sabe qué es, de una reforma constitucional. Pero bueno, entonces está arriba de la mesa la discusión constitucional, está arriba de la mesa la discusión sobre si debe o no seguir el Cuquito en la calle hasta el final de su mandato. Obviamente que esto no está colocado seriamente en discusión por el delegado de la CTA, pero lo podemos tomar como insumo para el motivo de los trabajadores. Es la reacción que hubo respecto a eso, ¿no? Porque de todos lados, ¿no? Porque alguien finalmente que está seguro, puede venir cualquiera, digo, el CTA es una organización, los compañeros saben, está integrada a diferentes variantes del peronismo, del albertismo y del kirchnerismo a su seguidismo. Hay 3 CTA, creo, en Argentina, ¿no? El movimiento sindical argentino tiene varias CTA, no sé cuál de todas habido, supongo una más de centro izquierda. Claro. Pero que también es una impronta muy argentina, ¿no? Finalmente también hay algo de eso, no lo vamos a negar, pero la reacción que generó es la reacción de alguien que parece que estuviera pendiendo de un hilo en algún punto, porque si no, bueno, qué tan grave puede ser, ¿no? Sí, yo creo que se instaló en el debate también de la LUC, ¿no? Es decir, la derecha, ahí se vieron, ¿no? El referéndum de la LUC no es por los artículos, es para, Delgado dijo, es para poner un palo en la rueda del Frente Amplio, para impedir gobernar el Frente Amplio, lo dijo alguien más también, y bueno, y esto entonces se instaló en ese contexto, y ahí salen los dirigentes del PCNT a decir, no, nosotros, acá en Uruguay solo un presidente se va cuando el otro le pasa la cinta presidencial, no sé qué, por una elección, pero no antes, y por lo tanto se colocaron en la defensa del régimen político a ultranza, ¿no? Por lo tanto, poniendo en tela de juicio los procesos de rebeliones populares en toda América Latina, ¿no? Es decir, el argentinazo, la cantidad de veces que echaron los ecuatorianos, presidentes en procesos de masas en Bolivia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, es decir, Sánchez Lozada cayó en el marco de un pueblazo, de una huelga general, un levantamiento del Alto y de La Paz. Quiere decir que parecería que todo eso es repudiable para los dirigentes del PCNT y del Partido Comunista. Creo que más allá de eso, el debate más concreto que se instala es la cuestión, bueno, obviamente también de salarios, sobre el cual hemos intervenido, la cuestión del salario mínimo que cubre el costo de la canasta familiar, la lucha ahora para lograr un aumento de salario a través de un plan de lucha unificado, de cada sindicato por su lado, en oposición a la política que también denunciamos de la burocracia sindical que había firmado el aval a las pautas salariales del gobierno. Claro. Es decir, hubo una lucha política en el Congreso, no solo decimos de la nuestra, sino que también hubo lucha de tendencias. De todos modos, más allá de estas polémicas que hubo sobre distintos puntos, era un Congreso extremadamente condicionado, sin debate previo, y que sabíamos que iba a concluir básicamente en este proceso, donde, bueno, el hecho de que se haya colocado el reclamo y la moción de que se separe de sus filas el sindicato policial, puso al desnudo la política de las principales corrientes. Acá el compañero Gabriel del Dique me aclara, me parece interesante, no todos los delegados de lucha votamos para que se queden los milicos, varios quisimos expulsarlos. Claro, hay que aclarar que Gabriel parte del sindicato del DIC es parte de COFE, no es que sea de lucha porque comparta su orientación. Es cierto, tal vez algunos de los sindicatos que pertenecen a la corriente del Partido Comunista, capaz que algún delegado también. Creo que he leído que algún delegado vinculado al Partido Comunista reivindicaba que había votado la expulsión del sindicato policial. Seguramente en cada una de las bases de estos sindicatos puede haber habido gente que haya votado distinto. Pasó, de hecho, en la mesa representativa en su momento, que hubo cruces entre las tendencias, había sectores que votaron. Exacto, sí. No imagínense si pasó arriba, abajo, si pasa a nivel de dirigentes, pasa a nivel delegados con mucha más razón. Y también lo que plantea Gabriel del Dique me parece que es interesante porque también en el Congreso de Delegados de COFE se les impuso un mandato a delegados que votaban otro documento,
querían votar el documento de la Coordinación de Sindicatos, se les impuso el mandato imperativo para que fueran al Congreso a votar el de lucha. Del mismo modo que en FENAPES se votó en la delegación el mandato a todos los delegados que tenían que votar el documento del Partido Comunista y de articulación. Es decir, acá fueron no solo amordazados, sino que les enyesaron el brazo y se lo dejaron levantar. Con lo cual coloca una discusión sobre lo que son estos congresos, en los cuales obviamente hay que intervenir y liderar una lucha política, pero que están enormemente condicionados. Que arrojan una imagen distorsionada, ¿no? Realmente. Exactamente. Yo quería algo, Rafa, antes de pasar a... Vos colocaste el problema de este Partido Comunista respecto a esta reforma constitucional que nadie se sabe. A mí me da la impresión, porque este problema de las constituyentes, de la reforma constitucional y demás, es un elemento común, ¿verdad? Las rebeliones que se están generando. Es decir, hay un run a nivel de América Latina digamos, espíritus reformistas, digamos, ¿no? Reconstituyentes en muchos aspectos de la discusión. ¿Podría ser una maniobra de adelantamiento, de neutralización? Quiero decir, porque parece algo como sacado de la galera, sí, que nadie no es la primera vez discute, ¿no? No es la primera que se plantea. Yo quiero decir que ya van 2 procesos donde el Partido Comunista se pierde la oportunidad de aplicar lo que ahora dice, en forma incluso... claro, parece el gobierno, mira, ¿no? Lo van a decir uno. Aparece el gobierno. En el 84 estaba previsto la posibilidad de convocar en el 85 en particular, de convocar una convención constituyente, porque formaba parte de una discusión de aquel momento, y el Frente Amplio no lo reclamó. Luego, en el primer gobierno del Frente Amplio también tenían un planteamiento de reforma a la Constitución y no lo concretaron y nadie lo reclamó. Bueno, lo que hay acá es 2 aspectos. Primero es una excusa, ¿no? La Constitución no nos permite algunas cosas. Por ejemplo, la Constitución no permitía el impuestito que le ponía Mujica a los terratenientes, ¿no? Que era para recaudar $60 millones cuando lo que están ganando por la venta de soja y el enriquecimiento que han tenido es inaudito. Y por lo tanto tenemos que modificar la Constitución. Si no modificamos la Constitución no podemos tocar la gran propiedad terrateniente. No solo no la tocaron, dejaron que se siguiera concentrando en cada vez menos manos. Y lo otro es que en los discursos del Partido Comunista, esto viene de larga data, de Abdala, por ejemplo, coloca nuevamente la idea recontra refritada de que hay un frente policlasista y ese frente, ese gobierno va a llegar tan lejos como logremos presionarlo a los obreros. Entonces, si no se llegó a más, es por culpa de los obreros. Es que no presionaron, no supieron ponerse a la altura. Es decir, en vez de ser culpa de los actores, los Tabaré Vázquez, los Mujica y todo, más o menos lo que planteaba los representantes de la burguesía o la pequeña burguesía que fracasaron en toda la línea, es culpa del movimiento obrero. Y en realidad nos plantea seguir el mismo camino. Y en este sentido, colocan el movimiento obrero no como un planteamiento de poder para la clase obrera, y se niegan a eso, sino ser el furgón de cola que en el mejor de los casos presiona un poquito para que los de adelante se muevan un poco más y hagan un poco más cosas. Es decir, que es una política que conduce a movimiento obrero a la impotencia. ¿Qué es lo que planteaba hasta cierto punto Andrade respecto a las conquistas, ¿no? Cuando el gobierno empieza a avanzar sobre las conquistas salariales y demás a la calle, y dice, bueno, en el Zunca, nosotros no tenemos ese problema, con el Zunca nos movilizamos. El resto del movimiento obrero se lo dieron de arriba lo que pasa. Entonces lo que no se conquista con lucha, ¿no? Bueno. Como diciendo, obviamente, cuando hablaba del Zunca, hablaba de él, obviamente, ¿no? Es decir, sí, claro. Se trataba de que su gremio, sin decirlo obviamente, pero insinuándolo, es decir, finalmente en el banquillo de los acusados siempre termina los obreros. La clase obrera. Porque el problema es que, no fueron capaces de movilizarse. Y aparte lo que demostraría que no es una corriente positiva sería si se movilizó o no. Movilizarse se movilizó casi todo el mundo. El problema es que muchos fueron incluso a la derrota. Por ejemplo, los docentes, se logró derrotar el decreto de esencialidad, pero en los hechos se impuso el convenio de rebaja, los ajustes del gobierno. Entonces, no
critiques a los obreros, es tu gobierno que está llevando eso adelante. Y muchas veces han sido ministros del Partido Comunista los que llevaron adelante las medidas de prohibición de la huelga, ¿no? Como en los servicios esenciales, lo pasó en la salud pública y pasó en la Intendencia de Montevideo con Ana Olivera. Por lo tanto, es realmente un insulto de la clase obrera colocar que es porque no luchó lo suficiente, por no presionó lo suficiente, no fue capaz de colocar un horizonte más revolucionario. Sí, yo creo que hay una medida preventiva en estas cosas de las reformas constitucionales, que es llevar cualquier tipo de proceso de rebelión a ese callejón, a esa vía muerta, y buscar de esa manera superar por ese proceso lo que son una crisis de régimen que coloca una cuestión de una crisis de poder. Y por lo tanto se coloca la necesidad de consignas de poder precisamente, y no de decir como las que dijo el delegado de la CTA cuando estén planteadas, ¿no? Fuera a la calle, consignas transicionales como la Asamblea Constituyente y la perspectiva del gobierno de trabajadores. El gobierno de trabajadores no lo van a levantar en su vida, porque ellos colocan el gobierno policlasista como horizonte para el movimiento obrero. Es evidente que nadie se va a sorprender si Abdala, Andrade, toda esta llamada que la dirigente del sindicato policial tenía el temor de que se volviera radical el PCNT porque estuviera un miembro del Partido Comunista del presidente, como si nunca hubiera estado aparte, ¿no? Sí, claro. Un dirigente del Partido Comunista en la central sindical. No sé, nadie se va a sorprender porque los tipos defienden el orden burgués a esta altura. Lo llamativo es que si un gobierno ataca el salario, ataca las condiciones de vida, mañana pierde un referéndum, lo que decías vos, ¿no? Pega un salto a la crisis política, se genera movimiento de la propia derecha del gobierno, ¿no? Como declaraciones que han habido todos estos días, ¿no? Donde aparece cada vez más un run ahí pro militar, ahora leía declaraciones de Manini y Ríos en un pueblo en Canelones de hoy, reivindicaba Pacheco Areco. Manini y Ríos reivindica abiertamente. Venimos a levantar la bandera de Pacheco. Bueno, yo sí intento también. Manini, más allá de su discurso, a veces también es institucionalista como el Partido Comunista, es decir, menos probablemente, pero está buscando los votos del Partido Colorado. Sabe que es un partido que está en proceso de descomposición, y entonces hay una lucha por quién sobrevive, ¿no? Una encuesta reciente que decía que los colorados tienen un 4. No hay tanto lugar para todo, ¿no? Cabildo un 3, entonces bueno, están peleando un poco en la misma porción de la torta y en este sentido no hay mayor movilización por parte de Manini y de sus tropas y de sus fuerzas derechistas. No, lo que decía para cerrar, para concluir el razonamiento, un dirigente que se dice marxista, o sea, como el caso de Adal, uno lo escucha y él se dice que es marxista. No se puede privar nunca de una herramienta de característica agitativa como puede ser el de decir fuera Valle en su momento, como lo levantó el partido de los trabajadores, creo que el solitario, ¿no? Fuera Valle, o incluso, si se diera esta situación que nosotros planteamos, fuera de la calle. A mí me parece que ahí está la cuestión del debate, ¿no? Es decir, aquello que en algún momento dijimos de que la burguesía se preparaba para la guerra y los dirigentes del PCNT para negociar, ¿no? Para la paz. Me parece que el caso es ejemplarizante, es decir, todo el tiempo tenemos un ataque, ¿no? Abierto del gobierno, que intenta, pero tenemos la LUC, la metió, ¿no? Quiere meter la reforma de la seguridad social, ataca a los docentes, quiere meter una reforma en la educación, etcétera, etcétera. Después veremos si tiene los instrumentos para llegar a ello. Y del otro lado todo el tiempo es juego limpio, ¿no? Sí, hay que ver, este hombre Manini Ríos dijo como que el alumno les alcanza, ¿no? Necesitan ir a más. Están teniendo muchos problemas en ese sentido y van a tener que enfrentar una fuerte resistencia del movimiento obrero, ya la han enfrentado, han habido luchas muy grandes que salieron victoriosas incluso, así que la van a tener fea y bueno, vamos a impulsar todos los procesos de unidad del movimiento obrero, congresos de base, encuentros de trabajadores, para colocar una perspectiva clasista de esta lucha, incluso hacia el referéndum que va a haber el año que viene,
toda la orientación de la mayoría del PCNT es a que sea una campaña puramente electoral y no en un contexto de movilización, de huelgas, de paro, de marchas. Por lo tanto, bueno, convocamos a todos los sectores clasistas a impulsar la izquierda que se proclama anticapitalista, socialista o revolucionaria, que colocar una campaña en el sentido justamente basado en la movilización popular, en el plan de lucha y en la perspectiva de una derrota del gobierno que abre un nuevo proceso político. Pero en particular enterrando la reforma a la seguridad social, que es un eje de ataque del Fondo Monetario contra los trabajadores y que evidentemente existe una gran conciencia de trabajadores de toda esta situación que se expresa también en esta votación en el Congreso del PIT-CNT, que va a ser un saludo a la bandera para sus dirigentes, pero que está presente seguramente en la base de los sindicatos y en buena parte de los propios direcciones de algunos sindicatos como un planteamiento para llevar adelante una lucha consecuente, que si el PIT-CNT no la hace, habrá que hacerla de todas maneras. Me gustó mucho lo que dijiste de este planteo de los compañeros de Sofrica y Noemí, que es compañera del Sinterm, que aparentemente no, porque parece que hubiera a veces, como que se dice, Sí, espontáneo, fue espontáneo. No, pero que además parece que hubiera compartimentos de estanco, ¿no? Que yo, si soy de este sindicato, hablo de esto, claro. El otro habla del otro, ¿no? En este caso, un compañero del frigorífico Canelón y una compañera del Sinter presentan una moción a través de la TSS sobre la reforma de la seguridad social. Eso me parece reivindicable, me parece muy atractivo. Sí, eso es bastante común, digamos. No quiero entrar en detalles porque parece que uno se termina jactando de cosas que hizo, pero también de esa manera han salido otras mociones, como la referida a la condena de Zabalza, Leites y demás compañeros. Y esto es normal que, como aparte estamos obligados a veces, porque como son las elecciones las que presentan mociones, claro. Si uno quiere filtrar una moción tiene que hacer a veces magia. Yo creo que por hoy hemos tratado a fondo esto, se puede profundizar en otros programas, pero vamos a ir a una entrevista con Álvaro Soto, porque tenemos una entrevista bastante interesante sobre el proceso electoral en ADEOM, en este contexto que fue una elección con proscriptos, que fue Álvaro Soto en particular, y cuál fue su resultado, y bueno, también va a dejarnos unas reflexiones sobre el Congreso. Y además una proposición vinculada a esto que venimos debatiendo, ¿no? Sí, vinculada a la crisis que se instaló en el PCNT sobre el sindicato policial, ¿no? Donde la mesa representativa había votado en una primera instancia la suspensión del sindicato hasta el Congreso, y bueno, la mayoría lo revirtió, luego una campaña pública y luego de sancionar a Álvaro Soto en el sindicato municipal por supuestamente haber tomado una resolución sin el mandato de su sindicato, cosa que nunca se pudo demostrar. De hecho, esa posición había sido ya defendida por Soto en el sindicato municipal, en la mesa representativa en nombre del sindicato municipal, con Valeria Ripoll presente más de una oportunidad en la mesa, y nunca se había planteado esto. Él tenía aparentemente libertad para decirlo, pero cuando se votó y se salió aprobado, alguien le empezó a reclamar a la dirección de ADEOM, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a esta entrevista y nosotros nos vamos despidiendo de los compañeros, lo dejamos con la entrevista con Álvaro Soto. Sí. Bueno, estamos en un nuevo programa de Tribuna TV. Estamos con Álvaro Soto, dirigente de ADEOM, muchos años, dirigente del Partido de los Trabajadores, programa 35 de Tribuna, y esta vez lo que nos va a estar informando el Vasco es sobre las elecciones que hubo en ADEOM y sobre el Congreso del PCNT también, que se desarrolló el último fin de semana. Pero empezamos por las elecciones de ADEOM, ¿te parece, Vasco? Que se desarrollaron hace unos 10 días, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes a todas las compañeras y compañeros que están viendo el programa y escuchando. El 28 y el 29 de octubre se desenvolvieron las elecciones de ADEOM, largamente postergadas. Es decir, debemos recordar que el Estatuto de ADEOM marca para abril la realización de las elecciones. Sin embargo, la dirección actual, dirigida por Valeria Ripoll,
se escudó en la pandemia para realizar unas elecciones que eran totalmente realizables, en el sentido de que se votan en los lugares de trabajo y muchos trabajadores estaban yendo a trabajar. Y en este país no había cuarentena obligatoria, de la misma forma que la gente iba al supermercado, podía arrimarse a cualquier lugar de trabajo y votar. Pero esto le permitió, la postergación de las elecciones de abril le permitió usar durante casi 6 meses, ¿no? 6-5 meses, desde a principios de mayo hasta octubre, ¿no? Le permitió mantener el monopolio del aparato sindical y de alguna forma volcar una elección a favor del voto hacia su lista, que no por esto ha sido la votación mayoritaria o la que logró la mayoría. Es decir, en realidad esta lista, que incorporó a 2 listas que ya tenían un acuerdo antes en el periodo anterior y que representaban un cargo nada más en el Ejecutivo, las incorporó a su lista, pero no trajo ninguna sumatoria. Es decir, anteriormente había sacado 5, ahora sacó 1 por resto, 1 más por resto. Y el bloque, que estuvo luchando durante todo este periodo para que hubiera elecciones en abril, que juntó en febrero de este año 840 firmas para que se hiciera la asamblea que discutiera el convenio, elecciones, que discutiera el tema de mi proscripción, ¿no? Que hasta el momento era una sanción, todavía no había un pronunciamiento por parte de la electoral y de la directiva sobre mi proscripción. El bloque este llegó a tener una votación de 6 cargos, es decir, compuesto por la 307, la 1966, la 1980 y la 73, que fue bajo un mismo lema, el lema de la lista 1. Digo esto porque en realidad nosotros habíamos planteado una unidad de este bloque, y si el bloque hubiera ido unido, este bloque seguramente hubiera sido la lista más votada y quizás hubiera alcanzado hasta 8 cargos. Y después 2 votos que saca la lista 2011, que es una lista que está con una presencia del PSU en su seno, y otra lista más que sacó un cargo, que es la 2404, que estuvo dirigido hasta hace poco por un militante del Partido Colorado, un convencional del Partido Colorado. Este escenario coloca a que Ripoll no siente la elección como una victoria, porque ella apostaba a tener 8 votos y poder seguir controlando impunemente todo el aparato del sindicato y seguir con los procedimientos burocráticos y antidemocráticos con los cuales se movía hasta ahora, que en el periodo pasado proscribió a la lista de Aníbal Varela y a 3 de sus dirigentes, bajo el mismo mecanismo que ahora lo hizo con nosotros. Bueno, con la diferencia que acá hubo un gran movimiento por asamblea, por la organización de asamblea para levantar esta sanción, cosa que a través de una maniobra no realizaron porque hicieron un llamado. En primera instancia requiere un quórum del 50%, o sea, de 3.000 afiliados. En la segunda instancia requiere un quórum de 1.200, el 20%, y eso significa que sin paro, y en el local de Adiós, que entra 200 personas, ya delataba la ausencia de voluntad para hacer esa elección. Es más, el tercer llamado, que se hace con el quórum que se quiere en ese momento, con la cantidad de gente que el tercer llamado nunca se hizo, no se hizo hasta ahora. Y sigue sin hacerse y creemos que va a seguir sin hacerse. Entonces estamos en un escenario donde ella se postula para garantizar una paz sindical con un convenio que firmó y que no pasó por asamblea con el gobierno de COSE. Se postula como garante de ese acuerdo, un acuerdo que congela el salario durante 5 años, que quizás frente a otros convenios que son de rebaja salarial, inclusive que no mantiene el IPC, pero mantiene el IPC y nada más. O sea, un proceso inflacionario mayor, ya este mes creo que se dio un índice inflacionario mayor, la pérdida salarial entre ajuste y ajuste puede ser voluminosa, como ya lo fue en el 2001, en el 2002, cuando en un semestre perdimos un 20% de salario. Y si bien había una cláusula gatillo en el sindicato de ADION para que se ajustara, la administración optó por violar el convenio colectivo y tuvimos que ir a la vuelta. O sea que vamos a un escenario
no de enfrentamientos voluntarios, pero sí de enfrentamientos porque el Estado viene en un plan de reducción de todo el presupuesto, viene en un plan de pagar los créditos internacionales por los cuales se comprometió, viene en un plan de seguir aportando subsidios a los capitalistas que parasitan por la obra pública de la ciudad, y por lo tanto va a un recorte de puestos de trabajo municipales con convenio y de las conquistas económicas que pueda haber en el salario o que pueda haber en partidas de apoyo salarial. Es decir, que vamos a algo que no lo estamos inventando, que forma parte de la realidad. O sea, el acuerdo sobre los 14.000 jornales solidarios, estos que entraron, lo firmaron todos los intendentes del Uruguay y fundamentalmente, habiendo en lista de espera casi 400 compañeras del año 2011 para ingresar a puestos contratados, las han postergado y han hecho las tareas municipales con este trabajo golondrina de quincenas por 14.000, 15.000 pesos. Entonces nos parece que es elocuente la realidad que rodea esta elección, la postulación que hace Ripoll para ser garante de este acuerdo, y creemos que parte podría haberlo hecho con COSE, como también podría haberlo hecho con Rafa como intendente. O sea, no hay una divergencia desde el punto de vista político con ninguna de las administraciones, sino que hay un afán de colaborar con quien tenga el poder circunstancial. Por eso su actitud silenciosa con respecto a la campaña contra la luz. Es decir, no vamos a comparar que es igual que el sindicato policial que defiende abiertamente la luz como garantista, pero si bien Adión había votado y contrató a la luz en la mesa representativa y yo había sido votado delegado para defender esa postura, públicamente no ha salido una sola palabra por parte de Ripoll para atacar esta ley, para atacar un plan regresivo del gobierno contra los trabajadores. Lo que ilustra cuál es el marco político en el que se produce esta elección, con los métodos que se producen. O sea que es un método cuasi mafioso y que obviamente está convalidado por corrientes al seno del movimiento sindical, como es el caso de Lucha, ¿no? O sea, de la misma forma que Lucha convalida el voto para la presencia del sindicato policial en el Congreso, convalida este tipo de procedimiento de proscribir trabajadores clasistas al seno del sindicato. Y ya no solo nosotros, sino que ya lo ha hecho antes, ya hay antecedentes, ¿no? Esto se nos parece ilustrativo de que vamos a una lucha por la recuperación, seguimos en una lucha por la recuperación de Adión, para una posición independiente, clasista, para una posición independiente del gobierno actual y del gobierno nacional, y para recuperar el método de la asamblea, el método del plenario delegado, el método de que los trabajadores decidan sobre su destino. Esto ella lo ha transformado en un relato, diciendo de que acá están los que están contra el convenio, están contra los que quieren romper todo, los que no colaboran con la unidad. Y bueno, es un relato que obviamente tiene un auspicio mediático muy importante de los medios oficiales, ¿no? Que de alguna forma le brindan cortesía cuando le invitan a los programas, no como es la historia de Adión, que en general nos atacaban de frente y costado por nuestra lucha por defender los convenios colectivos, defendernos de las privatizaciones, defendernos de la precarización laboral. Digo que estas elecciones un poco son el preámbulo también de lo que es el Congreso del PCNT, ¿no? Y te quería preguntar eso justamente, Vasco, porque vos venís de protagonizar, bueno, la crisis que se desarrolla en Adión en torno a tu suspensión y a tu sanción de parte de un sector un sector de la dirección de Adión, tiene que ver con la crisis en torno al sindicato policial, ¿verdad? Y la votación la crítica a la presencia del sindicato policial avalando la represión y todo tipo de, ¿no? Fue un elemento justamente del último congreso del PCNT. Nuevamente se pone a votación la presencia del sindicato policial, muy comentada por toda la prensa, ¿no? Y bueno, el encumbramiento, ¿no? Aparentemente el sindicato policial con cargos de dirección. Sí, lo que pasa es que en realidad lo que se evita es todo el debate político previo a la presencia de un sindicato que
Los policías pueden tener su sindicato, lo que no pueden estar es en una convención obrera. Es decir, no pueden estar definiendo el futuro de una organización sindical, de su lucha, gente que no tiene ningún tipo de acatamiento a las resoluciones que está tomando. Y esto es muy claro. O sea, si a uno fuera a una fábrica o a cualquier lugar de trabajo y planteara la cuestión de esta forma: compañeros, compañeras, los compañeros que no están parando, que quieren entrar a trabajar y que no entran porque no lo dejamos, o algunos entraron porque pudieron entrar, ¿pueden votar en nuestras resoluciones? La mayoría de la clase obrera diría que no. Es decir, que un Esquirol, un Carnero, no puede votar para definir la lucha de los trabajadores. En este caso, los delegados que votan esto en el Congreso, yo creo que no consultaron a ninguna asamblea sobre esta situación, porque es un ABC del movimiento obrero, que una persona que no cumple con la lucha que se está llevando adelante, es más, inclusive llega a terrenos de sabotaje cuando va a desalojar un piquete, o cuando va a desmovilizar a trabajadores movilizados, o cuando va a intimidar con su fuerza policial a cualquier manifestación, ya no es una persona que por debilidad económica o por falta de conciencia quiere entrar a trabajar porque tiene 7 hijos y no tiene cómo darle de comer, sino es una persona que está paga por el Estado para cumplir esa función. O sea, está paga por el Estado para cumplir la función de quebrar la lucha obrera y sindical. Entonces, esto se lo intenta revestir de todo un ropaje de que la policía estaría asumiendo un lugar progresista, ¿no? Que a uno le hace recordar cuando estaban los argumentos de los comunicados 4 y 7, los militares progresistas del 73, parecen, ya bajo la forma de una tragedia, ¿no? Abdala en su intervención dice que son una parte de la sociedad que tiene la característica de trabajar con las armas. Esa fue la definición que dio. Sí, sí. Vos tuviste en un debate incluso con Abdala, digo, sí, ¿no? Sí, obvio, pero la característica no es esa. La característica es que están bajo una ley orgánica policial, que es una ley donde el Estado sujeta al policía al cumplimiento irrestricto de las órdenes de mando, o sea, a la orden de casi que de la obediencia debida. Entonces no se puede hacer el subterfugio de que son trabajadores que, como si fuera una fábrica de armamento que producen armas. No, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando que sus armas están bajo una disciplina y una normativa que no impide decir que apunten hacia determinado lugar. Si no apuntan hacia determinado lugar, lo sancionan. No hemos visto a nadie que se haya llegado a reprimir una movilización obrera. Ni siquiera comunicados, nada, ¿no? Nada, en el comunicado diciendo: nos solidarizamos con los trabajadores, lamentamos que haya compañeros que no hayan acatado la resolución del sindicato de no reprimir tal movilización. Eso no existió nunca. Podrá estar en la cabeza de algún soñador que quiere inventar progresismo donde no lo hay, pero esa es la realidad. Y lo que planteo es esto, porque uno puede ser muy impactante que haya una parte tan importante del Congreso, de delegados, que vote esto. Pero esto estuvo promovido por las corrientes mayoritarias, es decir, por el lucha, por articulación y por la Gerardo Cuesta. O sea, todas corrientes políticas, sindicales, que avivaron esta idea. Ninguno debe haber hecho una asamblea en su sindicato para definir esto. Por lo que digo yo, que a cualquier trabajador se le ocurre que un compañero de él, inclusive de trabajo, que no está cumpliendo una medida y que no cumple una medida, puede definir en la asamblea. Este es un aspecto que me parece que habla un antes y un después del movimiento sindical, pero que habla también en el entorno que nos ponemos, porque mientras hablamos de una lucha contra los aspectos represivos del gobierno nacional, los 135 artículos de la LUC, la reforma de la previsión social, no ha salido ningún plan de lucha del Congreso con respecto a esto. Se han negado a votar un plan de lucha. O sea, todo el movimiento sindical estaría subordinado nada más que a la recolección, que al voto por el sí. O en su defecto,
estaría subordinado a una campaña donde interviene el Frente Amplio para poner en discusión los artículos de la ley. Pero mientras pasa todo eso, mañana hay un paro de 24 horas en Futu. Hay destituidos en San José, profesores destituidos en San José. Los obreros del IFAN se quedan sin trabajo, mientras el otro habla el cuento chino de la apertura comercial con China. El IFAN levanta vela y se va, y ni siquiera sabe si van a cobrar los despidos. Entonces no hay un plan de lucha por el trabajo, que fue lo que se empezó a discutir cuando arrancó la pandemia. ¿Cuál va a ser el plan de lucha? Por los puestos de trabajo, por el salario. Y cierto sí que se han hecho paros, pero se han hecho paros que no tienen un objetivo de logro reivindicativo concreto, sino que más bien operan como válvula de escape frente a la presión y la movilización de determinados gremios. No se puede decir que la tendencia no sea la lucha. ¿Por qué? Porque estuvo la huelga de Sudma, porque hubo una movilización muy importante de todos los frigoríficos, más que nada el de Sofrica, porque hubo luchas en casi todos los sectores de trabajadores. Tuvo el tema del puerto, o sea, en el marco de una entrega nacional del país, los únicos que tomaron acciones concretas en sus manos para defender los convenios frente a los pulpos que operan en el puerto fueron los obreros, los trabajadores. Todos los demás recurren a la interpelación, pero nadie frena la entrega nacional. Y asistimos a una entrega nacional de por vida. Y ninguno de los planteamientos que existen planteados en el Congreso, salvo el documento que presenta el Grupo de los Ocho, que plantea que los trabajadores no deben pagar el ajuste capitalista, que hay que organizar la lucha, es el único que aparece delimitándose, aunque sea tenuemente, delimitándose en una política de mantener reivindicaciones formalmente, pero seguir un camino de diálogo nacional para ver qué se puede conseguir. Entonces, lo que nos parece es que hubo un buen acuerdo político de las tendencias mayoritarias y que la expresión del sindicato policial es el máximo de ese acuerdo, porque obviamente lo que buscaban era que definieran 50 delegados del Congreso que eran del sindicato policial a favor de esta corriente. Vasco, no quiero quedar sin que te explayes sobre lo siguiente, la dirección que sale. ¿Qué explicación, qué reflexión te merece la nueva presidencia, secretaría general, vicepresidencia? Bueno, ¿no? ahí se refleja el acuerdo, ¿no? Ahí se refleja el acuerdo, es más, con un secretariado que aparece casi que una patota con respecto a la mesa representativa, porque es casi un tercio de la mesa representativa. Se supone que un secretariado ejecutivo es un ejecutivo, es ejecución. Ahí parece que hubiera un acuerdo de listas y de tendencias que después va y lauda a la mesa representativa cuando ellos tienen acordado cosas a futuro. Y después que me parece que, bueno, que lo que se vota referido al sindicato policial es el ilustrativo del grado de, podría decirse, de integración al Estado del PCNT. Porque que vos definas que en tu organización sindical define una organización que está directamente subordinada al poder del Estado y que no tiene ningún tipo de autonomía, podrás hablar mucho de independencia de clase, pero esa independencia de clase la empieza a perder cuando le das derecho a voto a alguien que vota en función de lo que dice el Ministerio del Interior, en función de lo que dice la Ley Orgánica Municipal y no en función de su independencia de su pensamiento. Entonces, lo que me parece importante destacar es que, bueno, para llegar a ese acuerdo tuvieron que hacer una ampliación de la mesa representativa del 47. Y obviamente esto va a ser un escenario en el marco de una profundización de la crisis capitalista, en el marco de un ataque a los trabajadores, en el marco de una pelea muy grande del gobierno para imponer las 135 artículos, pero la reforma de la previsión social. Y este tema, la reforma de la previsión social, está fuera de agenda del Congreso, porque si bien se menciona, no hay ningún plan de lucha para derrotar esa reforma de previsión social que va contra los trabajadores en la actividad y contra los jubilados. O sea, va contra el conjunto de la clase obrera.
Entonces nos parece que es clave levantar una reivindicación, estimular el desarrollo de las asambleas en los sectores de trabajo, en los lugares de trabajo, en las obras, como hicieron los compañeros del Zunca de UPM, que lograron inclusive un incremento salarial en el marco de esto, ¿no? Gracias a su lucha. Entonces quiere decir que hay tendencias por abajo que no estuvieron representadas en la discusión del Congreso del PCNT. Tuvieron tendencias abiertamente opuestas a las tendencias que surgen de la lucha de clase y del movimiento. Vasco, en vista entonces de este análisis, Congreso PCNT, nueva dirección, ausencia de plan de lucha, peleas por delante, ¿cuál sería la perspectiva de salida a esta situación de cierto impas, ¿no? Porque vos hiciste una descripción de la interna de ADEOM, de una dispersión tremenda, o sea, una... Sí, creo que la interna de ADEOM tiene sus particularidades, ¿no? Pero hay otros gremios que también tienen bloqueos enormes, pero también hay disposición a movilizarse contra la situación que están viviendo los trabajadores, ¿no? Contra su pérdida salarial, contra el aumento de la inflación, contra la pérdida de puestos de trabajo. Bueno, mencionábamos lo de la reforma de la Constitución Social. Yo creo que en realidad debería convocarse a todo ese bloque de delegados, que casi es un poco menos de un tercio del Congreso, a encarar un balance del Congreso y señalar una perspectiva de lucha. O sea, hacer una especie de congreso de los delegados que mantuvieron una posición clasista dentro del Congreso. Es decir, o encuentro, y que defina una perspectiva de trabajo hacia los trabajadores, hacia los sindicatos, hacia las asambleas, hacia los barrios, hacia las ollas populares, hacia inclusive la propia cooperativa de vivienda de ayuda mutua, porque hay un terreno absolutamente favorable para levantar reivindicaciones que no se van a levantar de este secretariado que surge, por lo menos de su mayoría, de la mesa representativa. Ya un síntoma es que se le haya dado un cargo al sindicato policial en el secretariado. En broma algunos decían, capaz que le dan la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? Pero es patético, ¿no? O sea, se peleaban por darle el secretariado a cualquier sindicato, o no, y el sindicato policial entra como por un tubo, de la mano de las corrientes mayoritarias. Entonces creo que esa es la tarea fundamental. O sea, la izquierda, el clasismo, la izquierda clasista, el movimiento obrero combativo, los delegados que estuvieron representados en ese congreso defendiendo esas posiciones, tienen que reunirse, agruparse y tratar de marcar una perspectiva propia, levantar un programa, levantar una orientación de recuperación de los sindicatos, del PCNT, a la democracia obrera, a la democracia sindical, de sustituir las burocracias sindicales por direcciones que representen la lucha de los trabajadores y de construir una perspectiva propia en el marco de la superación del régimen de explotación actual. O sea, construir una perspectiva del punto de vista obrero, de los trabajadores, construir la perspectiva del gobierno de los trabajadores. Entonces nos parece que ese es el debate que hay que empezar a dar desde ahora, desde ya, para que no quedar sometidos y subordinados a una interna que va a ser de aparatos adentro del PCNT. O sea, la vida afuera es mucho más rica que lo que pasa dentro del secretariado del PCNT, y eso me parece que tenemos que tratar de consolidarlo y organizarlo en forma independiente. Bueno, estamos en un nuevo programa de Tribuna TV.